Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspiradas a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. En una ocasión, Jesús comparó al reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo y continuó diciendo que el hombre que lo encuentra va y lo esconde. Lo esconde porque sabe que ese tesoro es de mucho valor, pero que, aunque lo encontró, no le pertenece. Y por esta misma razón dice el Señor que una vez que lo halló, inmediatamente lo volvió a poner en su lugar y se fue corriendo al mercado a vender todas sus propiedades para poder comprar el campo donde se hallaba el tesoro. Y así ser él el nuevo dueño. Y al leer yo esta parábola, me pareció que Jesús lo dejó como que incompleto. Por lo menos yo no lo entendí. A mí no me fue muy fácil comprenderla. Pero lo que el hombre hizo es lo mismo que Jesús hizo. Él nos encontró a nosotros en una tierra o en un reino que no le pertenecía. Porque donde nosotros nos encontramos, ese es el reino de Satanás. Porque Él nos robó por medio de engaños. Pero nosotros somos para Jesús ese tesoro de un valor incalculable. Por eso cuando Jesús nos encontró, también tuvo que salir y vender todos sus derechos para tener lo suficiente para poder comprarnos y ahora pertenecerle. De manera que este hombre que encontró por accidente un tesoro en tierras que no le pertenecían, y de acuerdo a las leyes de la época, él también tenía que comprar el terreno donde encontró el tesoro, para que todo lo que en él haya sea de él. De otra manera, él se convertiría en un ladrón. Y Jesús no es el ladrón es Satanás. Debemos ser como el hombre de la parábola que Jesús nos cuenta, que debemos deshacernos lo más rápido posible de todo aquello que no nos deja disfrutar los beneficios que nos ofrece el reino de los cielos, el tesoro que hemos encontrado. Esta historia la podemos leer en Mateo 13:44, que leo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si Jesús se despojó o se deshizo de toda su gloria para compartirla con nosotros, es porque quiere que el Padre Celestial nos llame hijos. Y yo compararé a las bienaventuranzas con las primeras pistas que nos llevarán hasta encontrar ese tesoro, el reino de los cielos. Que para encontrarlo tenemos que seguir las pistas que Jesús nos dejó en su primer discurso. Yo comparo también a Jesús con el mapa, porque Él es el punto de partida o de comienzo para nuestra expedición. Esas pistas han sido dadas solo para las personas que han encontrado el mapa, es decir, han aceptado el sacrificio de Jesús en sus vidas. Porque no es suficiente saber que hemos encontrado el mapa y el tesoro y no lo podamos disfrutar. Esto es como esas personas que se ganan la lotería y la desperdician. Las pistas nos ayudarán a proseguir hacia la meta. Es a través de ellas que encontraremos la forma de seguir siendo afortunados. No es casualidad el orden en que Jesús nos dio las pistas para permanecer en el reino de los cielos y disfrutar de esas riquezas. Lo primero que Jesús nos dijo es que debemos ser humildes y mansos de espíritu para poder pertenecer o ser parte del reino de los cielos. Y sigue diciendo que por causa de pertenecer al reino de los cielos, vamos a ser perseguidos, maltratados y menospreciados, al igual que Él lo fue. Pero que debemos confiar en Él, porque Él venció. Porque esos que sufren por causa del Evangelio recibirán también un galardón incorruptible, pero que vale la pena todo el sufrimiento.
Luego dice que todos los que pasamos por todas esas tribulaciones, por su causa, seremos recompensados, seremos saciados, porque sucedieron por haber luchado para que su justicia sea cumplida en la tierra. Y cuando hacemos algo para el beneficio del reino de los cielos, es porque hemos alcanzado a tener un corazón limpio y puro, que es caminar hacia la perfección, hacia la madurez espiritual que nos llevará al cumplimiento de nuestro llamado en la tierra. Y ahora nos dice que para ser dignos de ser llamados hijos de Dios, debemos ser pacificadores. Y esta es una orden, es un mandamiento de parte de Jesús, con donde nos dice, id y predicad este evangelio a todos los rincones de la tierra. O sea que para nosotros poder ser llamados hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores, es decir, ir y llevar las buenas nuevas. Y digo esto porque cuando me estaba preparando para esta bienaventuranza, me di cuenta al leer el capítulo 15 del libro de los Salmos, que es el que nos dice quién es el que puede entrar a la presencia de Yahweh, y les juro que he llorado como una María Magdalena, como no tienen idea. Tanto porque nuevamente vi la misericordia de Yahweh, porque Él nos va perfeccionando paso a paso y nos reargulle cuando hacemos algo que va en contra de su justicia, y es el amar su justicia lo que nos lleva al arrepentimiento por haber cometido tal acto de ofensa para Él. Y lloramos amargamente como lo hizo Pedro, el mismo salmista, cuando fue confrontado por el asesinato de un hombre con premeditación, para luego recibir la paz que solo viene de la seguridad que Él nos perdonó. Y en ese momento, el Verbo se hizo carne, se hizo una realidad en mi vida. ¿No es esto maravilloso? Cuando Él nos quiere perfeccionar, Él nos muestra dónde estamos fallando y nos perfecciona hasta completar la buena obra en nosotros. Lo cual lo dice Filipenses 1:6 que leo. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y cuando Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, no podemos no conectar todas las otras bienaventuranzas que nos dio previamente, puesto que para ser pacificadores es necesario tener un corazón puro. Y antes de comenzar con nuestra nueva bienaventuranza, debo ir al Salmos 15 nuevamente y desglosarlo palabra por palabra, porque si entendemos en el Espíritu ese salmo, lo entenderemos y podremos seguir a lo próximo, porque ahí están escritas todas las bienaventuranzas. Cuando el rey David le preguntó al Señor que quién tenía el privilegio de entrar a su santuario, la primera respuesta está dirigida a guardar la justicia de Yahweh, andar en integridad. Y ya vimos lo que es andar en integridad, que es andar en perfección delante de Él. Es andar examinando todos nuestros pasos y asegurarnos que están rectos y paralelo a su justicia. Y esto es paso a paso, porque nada que se hace con apresuramientos sale perfecto. Dios mismo hizo la creación paso a paso, día a día, y se tomó su tiempo, y vimos que cada vez que Él hacía una obra, la miraba, la analizaba en perspectiva y decía, es bueno. Y es por eso que Jesús dijo en Mateo 5:48 que nosotros podemos ser perfectos como el Padre. Y esta es la manera, haciendo lo que Él hizo, examinando nuestro diario andar paso a paso, con la intención de examinarlo si lo que estamos haciendo está bien o no. Si ves algo malo, inmediatamente vas, lo corriges y te arrepientes y pides perdón. Y una vez que te asegures que todo va bien con tu obra, entonces continúas trabajando en ella. Y eso es ser perfectos. Ese es el actuar con madurez, con adultez. Y después de darnos el orden perfecto para ser limpios de corazón, nos habla
de lo primero que puede impedirnos practicar su justicia. Y nos habla de la lengua. La lengua es el miembro que manifiesta nuestros pensamientos. Y el salmista continúa diciendo, el que no revolvió con su lengua, ni hizo mal a su prójimo, ni levantó vergüenza contra su prójimo. ¡Wow! Calumniar. Esto es lo que el salmista está diciendo aquí. Calumniar es hablar mentiras contra alguien. Y cuando hacemos esto, estamos haciendo dos cosas: dañando la reputación de la persona de quien hablamos y a la misma vez estamos contaminando a la persona que nos está escuchando. Y por esas mentiras, ahora la opinión que el oyente tenía de esa persona cambia para mal. Y si ese oyente es como nosotros, ella también dispersará esa mentira. Y así va corriendo la maldad y además nos hace partícipes de un asesinato de carácter o de reputación. Y es por eso que Proverbios 18, 20 al 21 nos dice que comeremos de ese fruto que sembramos con esas mentiras. Y Santiago 3 dice que la lengua es como una pelota de fuego que rueda y hace daño. Ella es parte de nuestros miembros. Y en Mateo 12:36, Jesús nos dice que cada consecuencia mala que haya sido producida por nuestras palabras, daremos cuentas al Padre en el día del juicio. Una palabra de consuelo puede salvar una vida o destruirla hasta con la posibilidad de que esa persona cometa suicidio. Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Y el Salmo continúa hablando ahora de otro miembro importante en nuestro cuerpo, que son los ojos. Y dice de ellos que tenemos que mirar con desprecio la maldad que el malvado hace, pero honrar al que teme a Yahweh. Y en Génesis 3:7, después que Adán y Eva pecaron, vemos cómo Adán y Eva vieron su desnudez, es decir, vieron la maldad en ellos, inmediatamente se cubrieron, pero no levantaron sus ojos para clamar misericordia. Cuando veamos nuestra maldad, debemos levantar nuestros ojos al cielo y clamar por perdón. Salmos 15:4 nos dice que si prometemos o juramos algo, aunque vaya en contra de nosotros o que nos perjudiquen, lo hagamos. No porque ahora no nos conviene o cambiemos de idea, no lo debemos cumplir. Porque hacer una promesa en los ojos de Yahweh es un juramento. El verso 5 del Salmos 15 dice que si prestamos dinero, no pidamos intereses sobre ese préstamo, porque el que pide un préstamo es porque tiene necesidad, y no debemos aprovecharnos de la necesidad del prójimo. Por lo contrario. Y continúa diciendo que no debemos dejarnos sobornar para ir en contra de un inocente, ni nosotros sobornar a nadie. Y termina diciendo, el que así actúa no caerá jamás. ¿Ya ven? Dice que no caeremos jamás. Todo aquel que practica todo lo que acabamos de leer. Que Dios nos ayude. Y en el Salmo 32 también se nos dice quiénes son los bienaventurados o afortunados. Y leo, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista no se está refiriendo a que soy bienaventurada cuando tú me perdonas algo que yo haya hecho en contra tuya. No. Él se está refiriendo al perdón de todos mis pecados, a todos esos pecados que me separaron por mucho tiempo e impidieron la comunicación mía con el Padre. Y ahora Él los levantó de sobre mis hombros y se los llevó con Él, y los quitó de sobre los míos. A eso se está refiriendo el salmista. Y dice además que somos bienaventurados cuando somos libres no solo del pecado, sino de la perversidad de la mente maquinadora, de la maldad,
de crueldad, de atrocidades morales contra alguien, y para ponerle el sello, dice que somos bienaventurados cuando no hay engaño en nosotros, que somos transparentes, que no mentimos. Eso es ser bienaventurados y complementa lo dicho por Jesús. Y en el Salmo 32 del 8 al 11, Él nos dice que nos haría saber y nos enseñaría el camino en que debemos andar. Dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. A través de Jesús, el Padre está cumpliendo su palabra. Con Él nos los hace saber. Y ahora con nuestro texto del día, Mateo 5:9 que leo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En nuestro texto de hoy, la palabra pacificadores solo está escrito una sola vez en todo el Evangelio, y lo dice Jesús. Y lo interesante es porque fue a Jesús que en Isaías 9:6 se le fue dado el título de Príncipe de Paz, y le fue dado porque Él es el único que tiene la autoridad que el Rey, que el Creador del universo, le ha dado. Él es el único que puede impartir ese tipo de paz. La prueba la acabamos de leer en el Salmos 32, donde dice que nos haría saber sus misericordias. Y aquí está el Príncipe de Paz, dándonosla. Y se le ha otorgado para ejercer reconciliación entre la humanidad y Él, a través de su muerte y resurrección. El 6 de octubre de 1999, la UNESCO estableció el lugar en donde se originan las guerras. Y dicen, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Y eso es verdad, porque es en la mente del hombre donde se origina la maldad. Pero Jesús va más allá de lo que nuestras malvadas mentes puedan maquinar. Y ellos siguen aplicando el concepto de lo que paz significa para nosotros. Y dice, la paz no solo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. O sea, para ellos, la paz es la ausencia de conflictos. Hay que ser más tolerantes y eliminar toda discriminación, ya sea de religión, raza, entre otras muchas. Ser políticamente correctos, tolerantes. Y tolerantes, esa es una parte muy grande para nuestra falla, porque a través de ella se tolera, se encubre el pecado con tal de mantener, entre comillas, la paz. Ahora veamos el concepto del príncipe de paz del reino de los cielos. Para Jesús, el origen de la maldad no es realmente en la mente. La mente es el blanco donde el enemigo espiritual tira los dardos del pecado, de maldad y de enemistad, los cuales producen en la mente del hombre el deseo de ejecutar las guerras o divisiones. Y Jesús nos dice en Lucas 12:49 al 50 lo siguiente: Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendida. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que esto se cumpla. ¡Wow! Esta declaración es sumamente fuerte, pero merece una explicación. Para fuego, en el griego se usa la palabra pur, el cual la mayoría del tiempo en la escritura es usado en el sentido espiritual. Y en hebreo es esh, que es el movimiento del fuego o su llama, simboliza la esencia de lo cambiante,
es dinámica y poderosa, porque el fuego consume, purifica, transforma y produce cambios. Por lo tanto, Jesús nos dijo en sentido figurado que Él vino a echar fuego sobre la tierra. Lo dijo queriéndonos decir que Él vino primero para traer luz sobre la tierra. Y el fuego del Espíritu de Yahweh es la luz que revela lo oculto y purifica lo inmundo. Y segundo, vino a hacer cambios, a transformar y a purificar, a quemar toda la escoria, todo aquello que no edifica. Y ese fuego es el Espíritu de Yahweh. Y el Espíritu de Yahweh es fuego consumidor. Esta misma expresión es usada en Mateo 3:10 cuando dice que el hacha está a la raíz de los árboles y todo aquel que no da fruto sería cortado y echado al fuego. Y es por eso que dice que Él desea, que Él anhela con pasión que la tierra esté llena del fuego, de ese fuego, del fuego del Espíritu del Padre, y anhela que esto suceda pronto. Me too, yo también. También en esta declaración Él dice que de un bautizo tiene que ser bautizado, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Y este hecho se relata en el libro de los Hechos 2:3, cuando aparecieron las lenguas de fuego en todos los que se reunían en el aposento alto. El Espíritu de Dios es como el fuego sagrado que purifica, transforma e ilumina al creyente en Jesús, para que luego vaya y comparta esa paz que hemos recibido con otros, porque la idea es llenar la tierra con el fuego del Espíritu de Dios. Y si esa es la misión del Príncipe de Paz, también es la nuestra, porque para eso Él comparte su gloria con nosotros. Y así podemos ver la diferencia entre la paz que Jesús quiere sobre la tierra y la que UNESCO se refiere. Una es la paz espiritual y la otra es la paz natural. Todos sabemos que en hebreo, shalom significa paz o bienestar, cuya raíz es shalem, que significa completo. Entonces, shalom es esa paz completa y perfecta, y Dios es su fuente, y es la raíz de la verdadera paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es la que siente una persona que camina en integridad, paralelo a la justicia de Dios. Y ella viene de Shalom, la que pone el sello de la seguridad. Ese sentir que estamos a salvo y que nada ni nadie nos va a hacer daño. Una sensación de estar completo, que ya no nos hace falta nada más. Ahora, cuando juntamos todos estos conceptos, sacamos el verdadero significado de lo que paz o shalom significa. Y es la paz que viene de lo alto, la perfecta, la que sobrepasa todo entendimiento, lo que nos hace vivir seguros y confiados, la que nos guarda de las preocupaciones, de los afanes, la que nos da el bienestar y la felicidad o el gozo. Y ahora el Príncipe de Paz nos está diciendo que somos bienaventurados si la podemos transmitir a otros o si somos portadoras de ella. Es el mismo Príncipe de Paz, es el único que nos puede enseñar cómo aplicarla. Ahora puedo comprender por qué este término solo está escrito una sola vez en el Nuevo Testamento, y es porque Jesús y los que somos portadores de ella la podemos impartir y sentir. Y digo esto porque Jesús dijo que los portadores de ella serán llamados hijos de Dios. Esto me sorprende, porque siempre pensé que éramos llamados hijos de Dios porque aceptábamos el gobierno o la guianza de Jesús en nuestras vidas. Es necesario cumplir también esa misión de evangelizar, porque es parte del llamado. Es necesario cumplir esa misión de evangelizar, de ser pacificadores. Y hasta ahora, en todas las bienaventuranzas, nos dijo que a los afortunados les pertenece el reino de los cielos, que seremos consolados, que reinaremos con Él, que seríamos saciados, que recibiríamos de su misericordia,
que veríamos el rostro del Padre, que solo a los portadores de la paz se le llama hijos. ¡Wow! Un padre puede reunir un grupo de conocidos, de amistades de los hijos y gozar de una semana de vacaciones y disfrutarla a lo máximo. Darles una excelente atención, ofrecerles a todos un buen vino, una buena comida, un buen ambiente, mucho confort y comodidades y mucha confianza. Pero no los llamará hijos, tan solo porque no nos une una relación íntima. Son simplemente una amistad. Eso mismo puede suceder en mucha gente que se congrega en un templo y comparten y disfrutan los servicios, las alabanzas y todo lo que ahí se mueve. Pero no tienen una relación íntima con Dios. Y a esos Dios no los va a llamar hijos, porque solo están por los panes y los peces. Es por eso que Yahweh no puede llamar hijos a los que no cumplen todos sus mandamientos. Y el mandato de evangelizar es una orden que debemos cumplir también. En griego existen 3 palabras que están íntimamente relacionadas para esta paz. Y son eironopoios, que es la que se utiliza en este texto. Además de pacificador, se refiere a los que aman la paz. Y está relacionado con eironopio, que es la acción de pacificar o hacer paz. Y la otra es eiren, que es paz y viene de eiró, que significa juntar, unir para formar un todo y ser completo, para que haya integridad con todas las partes que se han unido entre ellas. Y poiejo, que es el don que hace que la paz divina se produzca y nos hace completos. Veamos un momento a Lucas 2, donde los ángeles anuncian el nacimiento del príncipe de paz. Lo primero que ellos dicen es darle gloria a Dios que habita en las alturas. Y siguen diciendo, y en la tierra paz. ¿Pero qué paz? La misma palabra, eirén. La paz divina que une a todos aquellos que están completos en Él, que han madurado lo suficiente y ahora Él los llama perfectos, íntegros, y dice en los que Él se complace. Lucas 2:14 leo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Para paz aquí se usa eirén, cuya raíz dijimos que significa juntar, unir para formar un todo y ser completo para que haya integridad con todas las partes que se han unido. Ahora nos podemos dar cuenta que una vez que hemos sido completos en Cristo, ser completos es caminar en la integridad. Y una vez que lo hayamos logrado, tendremos en nosotros la paz que solo Jesús vino a traer y puede dar. Y ahora nosotros tenemos que compartirla con otros. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Sí, es verdad que estamos caminando en la perfección de Cristo, pero también es verdad que eso no nos hace a nosotros príncipes de paz. Pero Él nos las dio y quiere que seamos pacificadores como lo es Él. Porque como dice, tenemos que compartirla en aquellos hombres en quienes Yahweh se complace. La misión de nosotros es complacer a Yahweh en todo. Pero vimos anteriormente que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y arrebatar indica violencia. Luego entonces, para que haya paz como la que Cristo da, primero tiene que haber una violencia, un arrebatamiento, una división y una conquista, pero espiritual. Por eso de la diferencia de conceptos. Y para eso nos da una armadura espiritual, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Si no fuera así, ¿por qué entonces Jesús tuvo que decirnos en Mateo 10:34, no penséis que vine a traer paz a la tierra? No vine a traer paz, sino espada, espada. Cuando dice que vino a traer espada, lo dice porque la espada era el arma de guerra que más se usaba en la época. Y ella es cortante, ella divide, ella mata. Y lo aclara mejor en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es esa espada. Y leo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos,
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es la palabra de Dios la que divide. Y por eso dijo en Lucas 12, 51 al 53, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y Colosenses 1, 20 al 23 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, la paz de Cristo es diferente a la paz que nosotros conocemos, porque la paz humana es temporal y es frágil, pero la paz que Cristo nos da y quiere que compartamos es eterna, es aquella que produce una tranquilidad inimaginable, que no podemos saber cómo podemos estar tranquilos en medio de un terremoto, metafóricamente hablando. Produce felicidad, gozo, un sentir de bienestar que refresca el alma, es unificadora, íntegra, es justa, es amor, es misericordiosa y está conectada con todos los atributos del Padre. Es la que nos da esa seguridad que nadie nos puede dar. Y ahora Jesús nos dice otra bienaventuranza y dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Y con esto termino con la bienaventuranza de los pacificadores. La próxima semana continuaremos con las otras bienaventuranzas de las que Jesús nos habló. Espero hayan sido edificados y bendecidos con esta meditación. No olviden que nadie les lea la Escritura. Léalas usted mismo, escudriñelas, que nadie les cuente, solo se las confirmen. Regálame por favor un me gusta, no te cuesta nada. Es simple, es solamente hacer un clic al botón. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Comparta. Bendiciones. Shalom. Shalom.